Hola a todos, hoy vamos a ver lo que es la topología del orden y para eso pues vamos a ver unos pequeños preliminares. Vamos a empezar viendo lo que es una relación de orden o lo que nosotros llamamos pues orden simple. Entonces, ¿esto qué es esto de relación de orden o orden simple? Bueno, sería lo siguiente: si yo tengo un conjunto no vacío con al menos dos elementos y sea virgulía una relación dada, decimos que virgulía, ¿no? Es una relación de orden si satisface lo siguiente. Entonces, fíjense bien qué es lo que va a cumplir. Primero, si yo tengo dos elementos X y Y que están en A, que sean diferentes, entonces ponemos aquí con X distinto de Y, entonces siempre voy a poder relacionar a X con Y o voy a poder relacionar a Y con X. Cuando pasa esto, nosotros decimos que la relación es comparable o la propiedad es comparable, ¿no? Se puede comparar. Vamos a decir aquí. Lo mismo si yo tuviese, por ejemplo, tres elementos, X, Y y Z en A, tal que, pues, en este caso, X se relaciona con y Y se relaciona con Z. Entonces yo llego a la conclusión de que X se va a relacionar con Z. Esta sería la propiedad transitiva, ¿no? La transitividad. Entonces mi relación tiene que ser transitiva. Y lo tercero, para todo X de A no se cumple que X se relacione con X, es decir, es no reflexiva, ¿no? Usualmente, pues nosotros ya conocemos alguna relación en este sentido, ¿no? Que cumple estas tres condiciones y no es otra que, pues, la del cuando nosotros tenemos la relación menor que, ¿no? Entonces nosotros podríamos cambiar esto por menor, así, poniéndole este símbolo y asociarla a lo que es, pues, el menor, ¿no? El símbolo menor que. Entonces esto nosotros pues ya de alguna manera pues lo habíamos visto, en algunos libros aparece así, ¿no? Y bueno, ese sería nuestro primer ejemplo, de hecho, ¿no? Nuestro primer ejemplo sería los reales con la relación de orden menor, ¿no? Entonces nosotros ya sabemos que esta relación se define así, ¿no? Si X y Y pertenecen a los reales, tal que X es menor que Y, entonces nosotros decíamos que Y menos X tendría que ser mayor que cero, ¿no? O estar a la derecha en lo que era la recta real. Y nosotros ya sabemos, ¿verdad? Que si tengo dos números reales diferentes, entonces por fuerza X es menor que Y o Y es menor que X, ¿no? Esto es como obedece la ley de la tricotomía que habíamos visto. Si yo tengo que X es menor que y Y es menor que Z,
Entonces, yo lo que voy a tener es que X es menor que Z para X, Y, Z números reales, ¿no? Que cumplan eso, obviamente. Y obviamente no se cumple, ¿no? No se cumple. No se cumple que, pues, X sea menor que X. Entonces, esta sería como la relación de orden más simple. Ahora, yo podría de alguna manera poner otro tipo de relaciones, ¿sí? Podría tener algunos ejemplos diferentes. Por ejemplo, uno simple, si yo agarro que A es, qué sé yo, por ejemplo, esto, A, B, C, D, E, F. Y los tengo como puntos de un grafo, ¿no? Podría tener aquí a podría tener aquí a B, podría tener aquí a C, D, E y F, por decir algo. Y podría pues tener un grafo dirigido, ¿no? Podría plantear acá, digamos, este camino. Podría plantear acá este camino. Podría plantear este camino. Este, y digamos que, a ver, permítame, este de acá, ¿no? De D a E. Se podría tener esto donde obviamente pues estos son como las direcciones donde yo puedo avanzar. Son como las direcciones, ¿no? Y entonces yo podría tener esta manera de moverme y decir, ¿no? Decir dos nodos o X es menor que Y si existe una ruta para llegar de X a Y. Y entonces yo podría ordenar a A, ¿no? Podría decir que A está ordenado, A se ordena como, y entonces aquí sería, bueno, empiezo en el primer nodo, A por fuerza es menor que F. Bueno, aquí debería de agregar la longitud, ¿no? Vamos a decir que esto es longitud 1 cuando salto de un nodo a nodo, y verdad, para tener este orden. F es menor que C. C es menor que B. Este a su vez menor que D y esto a su vez menor que E. Y este sería como mi orden, ¿no? La idea es que pues yo parta, ¿no? De este. De A F, de F a C, de C a B, de B a D y de D a E. Este sería un pequeño orden. Un tercer orden que quiero poner de ejemplo es el orden del diccionario, ¿no? Este es un orden famoso. Orden del diccionario. Y este se da, digamos, en R, bueno, en el producto cartesiano, ¿no? No en R, bueno, en R cuadrado también, en el producto cartesiano. Yo me doy dos conjuntos que tienen una relación de orden simple cada uno. Entonces, tengo así, ¿no? Entonces, sean A y B conjuntos ordenados de manera simple. Entonces, podemos definir en A cruz B el orden del diccionario, que en este caso pues lo vamos a llamar así, por diccionario, ¿no? Como, bueno, acuérdense que aquí son pares ordenados, ¿no? Entonces voy a agarrar un par ordenado así. Este par ordenado va a ser menor
en el orden del diccionario a este otro par ordenado si, digamos, en este caso A1 es menor que A2 en el orden de A, ¿no? En este ordenamiento o si A1 es igual a A2 y B1 es menor en el orden del diccionario, en el orden B, perdón, a B sub 2, así. Disculpen, que ahí me equivoqué. Entonces tengo esto, ¿no? Este sería como la manera en que nosotros ordenamos. Entonces, pongamos ejemplos, ¿sí? Vamos a poner un ejemplo. Si yo hablara de las letras, qué sé yo, X, imagínense que es las letras del abecedario, ¿no? A, B, C, D, etcétera, hasta llegar a la Z. Yo, para mí, un par ordenado, bueno, lo voy a hacer en X cruz X, obviamente. X cruz X. El orden va a ser el orden lexicográfico, ¿no? A es menor que B, B es menor que C, C es menor que D, etcétera, hasta llegar a la Z. Entonces, por ejemplo, yo voy a tener el orden lexicográfico en cada una de ellas. Y entonces yo podría decir que, por ejemplo, la letra AL, pues AL es menor, por ejemplo, a AM. Esto es porque, aunque la primera letra, este es mi par ordenado, ¿no? Lo puedo poner como par ordenado, pero mejor lo pongo así porque usualmente esto es lo que escribimos. AL es menor que AM. Y podría yo decir también, por ejemplo, que AL es menor, qué sé yo, a BC, ¿sí? Porque la A es menor que la B y así, ¿no? Entonces podría tener, de hecho, un montón de conjuntos, ¿no? Y bueno, estos son los órdenes, ¿no? Que nosotros de alguna manera, pues, estamos fijando en este tipo de conjuntos. Entonces, cuando yo quiero hablar de la topología del orden, entonces yo tengo que considerar los siguientes intervalos. Entonces, vamos a poner acá, consideremos. Consideremos a X, ¿no? Conjunto ordenado. Con un orden simple, obviamente. Simple, lo vamos a poner así por comodidad, ¿no? Como el símbolo menor. A veces uno especifica y le pone acá menor, pero bueno, ahí voy a poner, cuando lo necesite lo voy a poner. Entonces, si yo tomo dos elementos, A y B, elementos de X, obviamente con, en este caso, A distinto de B, tal que, pues obviamente A es menor que B en este orden. Entonces defina en este caso, bueno, nosotros vamos a definir cuatro tipos de intervalos, así les llamamos. Por ejemplo, el intervalo AB son todos aquellos X que pertenecen a X, tal que, bueno, en este caso A es menor que X y a su vez X es menor que B. Ese sería un intervalo abierto, así le llamamos. Bueno, ya los hemos visto aquí en matemática, ¿no? Usualmente uno lo ve desde el colegio, ¿no? En el cole uno lo ve. Tenemos también este, tal que A es menor o igual que X y esto a su vez menor que B. Cuando yo tomo A menor o igual que X, me refiero a que X puede ser A, ¿no? Ahí yo puedo incluir el extremo A, digamos, del intervalo. Lo mismo pasa cuando pongo este. De esta manera son los X que pertenecen a X. Tal que
A es menor que X y esto a su vez menor o igual que B. Otra vez aquí incluyo este extremo, ¿no? En el orden. Y bueno, tenemos este. Este también es un intervalo que hay que definir. Siempre que tenemos una relación de orden, podemos hacer esto. De esta manera, donde, vamos a decir acá, donde, pues X menor o igual que Y, que es lo que estoy definiendo, implica que X es menor que Y o estrictamente que X es igual a Y, ¿no? Esto es bien importante porque acá tengo la relación de orden que definí y puedo tomar pues la igualdad, ¿no? Como dicen, puedo decir que X es igual a Y. Entonces eso es bien importante al momento de tener esta relación de orden. Algo interesante sería hablar, ¿verdad? De ejemplos. Bueno, en R ya tenemos de hecho la definición de intervalos, pero por ejemplo podríamos hablar de este último ejemplo donde nosotros teníamos lo siguiente, por ejemplo. Vamos a ejemplificar ese entonces, por ejemplo. Tengo el conjunto X igual a B, C, etcétera, las letras del abecedario, ¿no? Con el orden lexicográfico. ¿Sí? Entonces, aquí pues el orden ya sabemos cuál es, ¿no? Es decir, A es menor que B, menor que C, etcétera. Y esto a su vez es menor que Z, ¿no? Aquí lo voy a poner aquí. Como que uso el mismo símbolo menor que. Entonces, bueno, yo podría hablar acá de abiertos, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo tuviera el conjunto A, D, por ejemplo, este simplemente vendría a ser las letras que están entre A y D, que en este caso sería B y C. Por decir algo, yo podría hablar de este, ¿no? K, por ejemplo, N. Y entonces podría decir que son la K, porque puedo tomar que sea menor o igual a este extremo, mayor o igual que este extremo. Puedo tomar la L y la M, ¿no? Que serían como las tres que están ahí en ese orden lexicográfico. Y bueno, este sería como un primer ejemplo, pero podría tomar también como un segundo ejemplo a X, qué sé yo, cruz X, y hablar del orden del diccionario y tomar el orden del diccionario. Y a este pues le vamos a poner así, orden del diccionario. Y entonces yo podría hablar, qué sé yo. Acuérdense que acá en este orden del diccionario, un par ordenado, por ejemplo, el par ordenado AL para mí va a ser equivalente a tener AL, ¿no? Y entonces yo podría hablar, qué sé yo, de el intervalo abierto AL, por ejemplo, ABC. Y entonces, ¿qué habría aquí? Bueno, aquí vendrían todas las letras. Desde, bueno, como no estoy tomando acá cerrado, sería desde la AM, AN, etcétera. Entonces va a llegar un punto donde voy a llegar a la AZ. Después voy a tomar lo que es, ¿quién supera A? Pues la B. Entonces aquí vendría a tomar las que supera A, que en este caso sería la B. Sería BA, ¿sí? Sería B, B y luego tendría BC. Ahora, ¿estaría aquí BD? Esa es la pregunta. ¿Estaría BD acá? Pues como A es menor que B, podría estar BD. Pero el problema es que BD ya no es menor que BC, digamos. Entonces ahí ya se rompe, ¿no? Entonces, esta ya no sería.
Y bueno, esta tampoco porque al momento de compararlos no sería lo mismo. Entonces, al final a lo que quiero llegar es que ese sería mi intervalo, ¿no? Según lo que nosotros tenemos del orden del diccionario, ¿no? De este orden del diccionario. Entonces, bueno, eso es bien importante tenerlo en cuenta porque esto sería pues el orden que nosotros, un orden típico que nosotros estamos acostumbrados, ¿verdad? Y que vimos pues en el español, de hecho, ni siquiera a veces en matemáticas se habla mucho de este tipo de orden. Y entonces, bueno, esto me permite a mí de alguna manera definir una topología, ¿no? Al tener. Entonces vamos a ponerlo aquí, al tener un conjunto X con un orden. Así. Entonces, podemos definir una base. Le vamos a poner B, formada por dos puntos o formada por los siguientes conjuntos. Dos puntos. Bueno, ¿cuáles serían los conjuntos? Primero, todos los intervalos pues AB, obviamente con A y B en X, A menor que B, todos esos conjuntos. Segundo, todos los intervalos de la forma, en este caso vamos a poner A0B, donde A0 pues sería el mínimo de los X que pertenecen a X, o lo voy a poner así, el mínimo de los X elementos de X. Esto es por si el conjunto tiene mínimo, ¿no? Entonces yo incluiría todos esos mínimos. Es bien importante pues tenerlo en cuenta, digamos, que ahí vamos a tomar ese mínimo, ¿no? Y lo tercero serían todos los intervalos de la forma, en este caso, A, un P1, digamos, donde pues B1, bueno, en realidad aquí es el supremo, ¿no? El sub, porque puede ser que no tenga máximo. Y aquí en realidad es el ínfimo, ¿no? Estaba pensando de manera finita, pero es el sub y el ínfimo. Y entonces yo podría decir que esta es una base, ¿no? Definir una base tal que genera la topología de orden para X, ¿no? Entonces esa sería la base y esa base me va a generar a mí una topología del orden. Y entonces esto es muy bueno porque yo podría, ¿no? Para cualquier conjunto que yo tome, por ejemplo, qué sé yo podría tomar un conjunto finito en los naturales con el orden de los naturales, ¿no? Podría tomar 1, 2, 3, 4, etcétera, hasta el 10. Y yo podría decir, por ejemplo, un básico, básicos, la base para A, así le voy a poner, ¿no? Dada por la definición anterior. Tendría de elementos, por ejemplo, qué sé yo,
el intervalo 2, 7. Este pertenece a esta BDA. Con, bueno, este 2, 7 no es otra cosa que tomar los que están entre 2 y 7, que sería 3, 4, 5 y 6. Por ejemplo, como tengo mínimo, y el ínfimo coincide con el mínimo, entonces acá sería, por ejemplo, puedo tomar un 1,4 por decir algo. Este también pertenece a esta BA. Con, digamos, en este caso, podría decir yo que 1,4 en este caso es, qué sé yo, podría tomar 1, 2 y 3, ¿no? También podría tomar, qué sé yo, 6,10 porque tiene, este también pertenece a BA. Con, en este caso, acá pongo, bueno, acá pongo 6,10 y entonces esto vendría a ser, qué sé yo, los que están entre ellos, que sería pues 7, 8, 9 y 10. Y de hecho, fíjense bien que yo puedo unir elementos. Algo bien interesante es este, por ejemplo, alguien puede tomar el 2,3 y este para nosotros simplemente es el singulete 2, ¿sí? El singulete 2 está ahí y este pertenece a BA. Entonces, cualquier singulete aquí, digamos, es un abierto y por ende, pues, cualquier cosa que yo una acá de alguna manera es abierto. Ese es un ejemplo bastante bueno en el sentido de que, pues, ahí está, ¿no? Ese conjunto. Y entonces, bueno, yo podría unir y tener abiertos, ¿no? Uniones de básicos son los que me dan los abiertos. Un ejemplo más podría ser un ejemplo un poco más difícil. Por ejemplo, yo podría tomar, qué sé yo, A como 1, 2, 3 y tener el orden 1 es menor que 2, menor que 3, obviamente. Y podría tomar a B como el conjunto de los reales y decir con el orden usual, ¿no? Con el orden usual menor que nosotros conocemos. Y podría hablar yo, por ejemplo, de que X es A, qué sé yo, cruz B, ¿sí? De esta manera, A cruz B. Y ponerle aquí, por ejemplo, con el orden del diccionario, ¿no? Con el orden del diccionario. Y yo podría entonces aquí, qué sé yo, ponerme un ejemplo de conjunto abierto. Podría decir, por ejemplo, podría tomar, se podría decir, ¿no? Que este, por ejemplo, el, qué sé yo, el 1, 1, por ejemplo, y pongámoslo acá, coma, qué sé yo, el 2, 3, pues este pertenece, ¿no? A la base para este conjunto X que me genera la topología del orden, ¿no? Para mí, acá voy a decir que, lo voy a poner acá, B de X es la base para la topología de orden. Y entonces este yo podría pensar en una gráfica, por cierto, podría graficarlo, ¿no? Esto ya vive en el plano, entonces me voy a hacer, digamos, el plano. Acá tengo el plano. Obviamente, mi conjunto A solo tiene 3 elementos, entonces acá los pongo. Acá está el 1, acá está el 2 y acá está el 3, ¿no? Este sería mi elemento. Y fíjense bien que el 1, 1, bueno, acá está el 1, 1. En este caso, pues, yo lo voy a marcar. Lo voy a marcar así como abierto y voy a poner el 2, 3
ejemplo, el 2, 3. Perdón, el 2, 3 es este, ¿no? Acá, me pasé un poquito. Este sería el 2, 3. Y entonces mi pregunta es, bueno, ¿cuál sería la representación de este intervalo abierto o qué elementos están dentro de este intervalo? Bueno, uno puede ver, por ejemplo, que si yo tengo los mismos, el mismo par acá, ¿no? Yo podría, acuérdense que esto es, en este caso, 1, 1 es menor que XY. Sí, solo sí. Bueno, en este caso, 1 es menor que X. ¿Sí? O en este caso, si 1 es igual a X, entonces X tiene, el 1, perdón, tiene que ser menor que Y, ¿no? Que es la otra componente. Y 1 tiene que ser menor, ¿sí? Que Y. Aquí estoy usando el mismo punto 1, 1, entonces por eso pongo acá. 1 tiene que ser menor que X, entonces vamos a analizar primero cuando más bien 1 es igual a X, que es como este rayo, ¿no? Entonces todos los que son menores que en la segunda componente, todos los que son mayores que 1 deberían de estar. Entonces este rayo de acá yo lo puedo de alguna manera pintar en un color verde, ¿no? Y entonces serían todos estos puntos. Todos estos puntos de acá tienen coordenada 1, y. Entonces ese se miraría así, ¿no? Y se va hasta el infinito. Obviamente no puedo tomar para abajo, por eso acá lo puse abierto. Todos estos están acá. Este me solventa el caso en que pasa esto, ¿no? Cuando 1 es menor que X, bueno, me tengo que saltar acá a 2. Lo que pasa es que también tengo que compararlo con 2, 3, ¿no? Y cuando comparo con 2, 3, por ejemplo, XY, esto tiene que ser menor que 2, 3. Esto pasa si, solo si, obviamente, ¿no? X, en este caso es menor estrictamente que 2. O si X es igual a 2, que sería el otro caso, y en este caso, pues Y es menor que 3, ¿no? Entonces, fíjense bien, acá yo tengo que la X siempre es igual a 2, ¿no? Entonces, tendría que comparar la segunda componente y bueno, vendría a ser como un rayo infinito por acá. Un rayo infinito que viene hasta acá, ¿no? Entonces, más o menos esta es la gráfica de este conjunto. Y esta es la gráfica de este primer conjunto. Yo podría haber puesto, digamos, qué sé yo, pude haber puesto otro ejemplo y podría hacerle la gráfica. Podría tomar, qué sé yo, el intervalo. Podría tomar, qué sé yo, acá. Podría empezar siempre en 1, 2. Por ejemplo, acá en un 1, 2 en vez de tomar 1, 1. Y bueno, aquí acuérdense que la máxima es 3. Entonces podría tomar, qué sé yo, que llegue hasta 3, 4, por decir algo. Y entonces, ¿cómo sería la gráfica de esto en el conjunto de los números reales? Bueno, si más o menos entendieron un poco esto, bueno, vamos a ponerlo, a ver, ahí. Ajá. Sería tener esto, acá tengo el 1, acá tengo el 2, acá tengo el 3. Entonces yo ya sé que tengo que marcar 1, 2, 3, 4, por decir algo, ¿no? Entonces acá está, digamos, abierto en 1, 2 y acá vendría hasta 3 con 4, ¿no? Y lo hago abierto. Entonces, ¿cómo se miraría este? Bueno, fíjense bien. Cuando estoy igualado en el 1, ¿no? La segunda componente tiene que ser mayor que esta. Entonces no hay problema, me hace este rayo. Cuando tengo segunda componente, acuérdense que estoy pensando en el par ordenado XY. Si la X vale 2, pues es menor que el 1 y a la vez menor que 3. Entonces todo este rayo, ¿no? Todo este rayo, en realidad toda la recta X igual a 2 está en ese conjunto, ¿no? Toda la recta X igual a 2. Y por último, cuando es 3, ¿no? Cuando esta componente es 3, entonces tendría que ver que Y sea estrictamente menor que 4. Y entonces esta pues viene a ser solo este pedazo acá, ¿no?
Es como que este rayo siguiera y luego viniera por acá, así en un movimiento y luego viniera así, ¿no? Entonces es bien interesante esta topología, ¿no? Esa es una manera de tener, ¿no? Un ejemplo interesante para esto. Otra topología que quisiera ver es algo, esta es un poco más sencilla, pero vamos a verla, vamos a verla con detenimiento también más adelante. De hecho, la vamos a generalizar, que sería la topología producto. Esta sí la voy a generalizar ahora, lo que nosotros llamamos la topología producto. Fíjense bien que esta topología producto, pues lo que vamos a tener son dos espacios topológicos. Si yo tengo dos espacios topológicos, en este caso voy a decir así, sean x, t sub de x, y, t sub y, espacios topológicos. Definamos a z, obviamente, como el producto cartesiano, ¿no? X cruz y. Entonces, se puede probar que una base BZ para una topología de sub Z, a la cual llamaremos topología producto, está dada por, entonces esa base, que le voy a poner así, B sub Z, simplemente, ¿qué creen ustedes? Bueno, es el producto cartesiano de U cruz B, tal que, pues, U es un abierto en esta y B es un abierto de esta, ¿no? Entonces esta me va a generar a mí, digamos, una base para esta topología, y de hecho, bueno, se puede comprobar, ¿no? Que en realidad esta es una base, ¿no? Y que en realidad pues es una base bastante grande, ¿verdad? Se puede comprobar que pues con esta misma base, ¿verdad? En realidad yo puedo describir la topología producto para Z. Y como les digo, pues es algo sencillo, ¿no? Más bien, pues uno podría poner ejemplos, qué sé yo, podríamos poner algunos ejemplos. Si yo estoy R con la topología usual, ¿no? Yo puedo entonces dotar a R cuadrado con la T de R cuadrado, le voy a poner así, ¿no? ¿Qué sería esto? Bueno, un básico, ¿no? Un básico en esta base. Básico acá, un R cuadrado. Yo lo puedo describir como, bueno, puedo darme las uniones de estos, ¿no? A cruz B. Bueno, en realidad son más grandes, ¿sí? Son más grandes. Son todos los U cruz B. Tal que U pues pertenece a la T de X y B pertenece a la T de Y. Y entonces, pero ejemplos de ellos podrían ser si A es menor que B, entonces yo podría hablar, por ejemplo, de AB cruz y aquí poner CD, ¿no? Vamos a poner aquí C menor que D, ¿no? Entonces,
es un abierto que yo lo puedo describir en R cuadrado. En R cuadrado, ¿qué vendría a ser este abierto? Bueno, este vendría a ser como un rectángulo, ¿no? Acá tengo a A. Lo vamos a hacer en un color aquí diferente. Aquí tengo a B, acá tengo a C y aquí tengo a D. Entonces, este sería como un rectángulo que no tiene como frontera, ¿no? Si cuando hago el producto cartesiano, y este es un conjunto abierto en R cuadrado. Eso es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Con la topología producto, yo podría generar, ¿no? De esta manera, pues, ese tipo de rectángulos, ¿no? Entonces, solo es de revisar bien la definición, ¿no? De esa, ¿no? De esa que tenemos ahí. Y de hecho, ¿verdad? Esta base, como les digo, es bastante grande, pero yo podría tomar solo los básicos y tener una base un poco más pequeña, ¿no? Pero bueno, está bien con esa la podemos definir. De hecho, ¿no? Hay una manera de definir algo que nosotros llamamos subbase, pero bueno, no voy a ahondar en eso, pero se puede revisar, ¿no? Entonces, esta es la famosa topología producto. Y bueno, espero que le hayan entendido esta parte. Voy a tratar de ejemplificar esto después, ¿verdad? Cuando la miremos de manera general. Ahorita pues solo conozcamos que tenemos esa topología producto. Y de igual forma pues tenemos esta topología de orden, ¿no? Lo siguiente que vamos a ver en otro video sería la topología heredada, ¿no? Y después pues empezaríamos a hablar de lo que son conjuntos cerrados. Bueno, espero que les haya gustado el video. Saludos, éxitos y que estén bien.